Un saludo, mi gente, bienvenido a un nuevo episodio de Esto es Vida. Hoy tenemos un episodio especial, ya que tenemos con nosotros a varios ministros de esta ciudad. Y hoy vamos a conocer lo que es llevar un ministerio adelante. Esto es importante que nosotros hoy, porque estamos previo a lo que va a ser un congreso muy importante dentro de la ciudad. Tenemos 5 ministerios acá con nosotros que van a hablarnos algo acerca de lo que es la vivencia de un ministerio, las cosas que un ministerio pasa, las dificultades que un ministerio pasa y también de los beneficios que se obtiene a aceptar el llamado de Dios. Sin nada que añadir, señores y señores, damas y caballeros, comenzamos. Que nada, hay que entender que para tener un ministerio, el ministerio se basa en 3 premisas principales. Y estas 3 premisas vamos a tratar de hoy, tratarla de explicar muy bien con todos estos ministerios que tenemos acá el día de hoy. Tenemos a Wilfredo Enrique, Pastor Wilfredo Enrique. Un saludo, Pastor Wilfredo Enrique. Buenas tardes, que el Dios del cielo les pueda bendecir mucho más de lo que les ha bendecido hasta ahora. Tenemos también con nosotros al profeta Abilio Enríquez. Un saludo, profeta Abilio Enríquez. Y a todos los que nos van a ver a través de las redes, y pues esperamos ser de una gran bendición para ustedes. También tenemos por acá al pastor Víctor Pérez. Saludo a todo el municipio Francisco de Miranda y estamos aquí, para exaltar el nombre de Dios e invitándoles también para este congreso. Aquí tenemos también al pastor David Enríquez. Dios les bendiga, creyendo que lo que va a salir de aquí va a edificar tu vida y vas a ser enseñado, porque creemos que el Espíritu Santo está en este lugar para enseñarte. Dios te bendiga. También tenemos con nosotros a nuestro hermano acompañante y ministro, hijo de Dios, parte también de lo que es el ministerio de la iglesia Cristo Viene, Luis Bolívar. Un gran saludo a toda aquella persona por medio de la cual pueda llegar este video, creyendo que algo grande está por desenlazarse por medio de este congreso, un congreso de formación ministerial donde muchos tendremos que aprender. Simplemente presentemos con un corazón dispuesto para recibir lo que Dios quiere darnos por medio de su Espíritu Santo. Bueno, sin mañana que empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es debido a esta premisa de que tiene 3 premisas que representan un ministerio. La primera premisa es despreciado. Un ministerio se basa en el que muchas personas lo desprecian. Un ministerio se basa en que muchas personas lo aman. Y un ministerio se basa en que hay una elección, la elección de Dios. Empezamos con nuestro pastor Wilfredo Enrique, a ver qué nos dice acerca de estas 3 premisas y cómo él ha vivido o cómo él ha podido desenvolverse en cuanto al ministerio poniendo en cuenta estas 3 premisas. Bueno, esto es grande porque en Dios estamos preparados primeramente para ser despreciados. Estamos preparados para ser bendecidos por Él al recibir un ministerio dado por Él. Dado por Él, vas a ser despreciado, vas a ser vituperado, vas a ser señalado. Y muchas veces vas a tener en cuenta que vas a tener personas que no van a estar de acuerdo contigo. Pero si Dios te puso en ese lugar, tienes que entender que es Dios y que tu recompensa proviene del cielo. No hay tiempo de desmayar, no hay tiempo de creernos mejor que muchas personas. Simplemente el tiempo que hay es de enfocarnos a alabar y a bendecir el nombre de un Dios vivo, que Él se va a encargar de exhibirte en medio de las dificultades, en medio de las necesidades y en medio de cualquier opresión que se te levante. Eso lo creo yo en mi espíritu y declaro también que si estamos con Dios, lo tenemos todo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la palabra del Señor nos dice que si con el árbol verde hicieron todas estas cosas, ¿qué quedará para nosotros que somos las ramas secas?
Yo creo que el momento que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pasamos, yo creo que no solamente el ministerio, sino muchos, amén, pasamos a ser despreciados, muchos por la familia, muchos por vecinos, amigos, que esperan que cada uno de nosotros sigamos en la dirección que ellos siguen, pero nosotros hemos decidido seguir un rumbo, amén, que es Cristo Jesús. Entonces, claro que sí han habido situaciones. ¿Cuántas veces ha salido uno a predicar, le han cerrado la puerta, lo han insultado por causa del amor de Cristo? Y eso Jesús nos lo dijo, nos lo enseñó. Es algo que Él no nos advirtió, o sea, vamos a decir que Él no nos lo advirtió, Él nos advirtió. Amén. Dice que por causa de que hemos recibido nosotros a Cristo, nos van a rechazar, vamos a ser rechazados. Y yo creo que cuando hablamos de este ministerio y este congreso es para resaltar el hecho de que esto no es algo nuevo. Esto es algo que nosotros como cristianos estamos viviéndolo constantemente, día a día. Gloria al Señor, y Jesús nos lo advirtió. Pero dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Sabemos que así como nuestro maestro, amén, fue vituperado y tantas cosas hicieron con él, cuántas cosas no harán con nosotros. Yo creo que el ministerio es el sueño de Dios para un hombre. Es el sueño que Dios quiere realizar con un hombre, con una persona, con una mujer. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo considero que los escogidos son aquellos hombres que Dios escogió con un ministerio. Sin tener un ministerio, cuando Dios se enamora de un hombre o de una mujer y dice, bueno, voy a soltar un ministerio profético en él, un ministerio apostólico, un ministerio pastoral, un ministerio evangelístico, un ministerio maestro, cualquiera que sea el sueño de Dios con él. En ese momento, entonces, viene ese hombre con ese llamado, viene a vivir la realidad de Dios. O sea, ya no es tu realidad, ya no es tu sueño, es la realidad de Dios, es el sueño de Dios. Y a veces el sueño de Dios, muchas veces son pocas las personas que lo entienden. A veces el sueño de Dios se hace como un poco complicado para las personas que observan ese ministerio. Y por eso somos juzgados. Porque un ministerio, cuando Dios llama a un hombre con un ministerio, lo señaló. Jeremías fue señalado con un ministerio y Jeremías tiene una expresión y dice, bueno, Señor, desde que me llamaste a este ministerio profético, he sido vituperado, he sido escarnecido, he sido perseguido. Y en un momento de su vida dijo, no, yo no quiero más nada con esto, Señor. O sea, yo cuando estaba por allá tranquilo, que era simplemente un congregante de una iglesia, yo no tenía tanto rollo, pero cuando tú me llamaste y me seleccionaste, desde ahí mi vida empezó a tener muchos trastornos, muchas cosas empezaron a cambiar. Vienen persecuciones, vienen enemigos de gratis, vienen personas que te van a despreciar sin tú decirle nada, solamente porque tienes un ministerio. Viene el pastor, un hombre, que ahora, mira, ahora este es pastor, mira, ahora este es profeta, mira, ahora este es apóstol. No, esto no lo da un curso, esto no se consigue en un instituto, esto viene de Dios. Entonces, para mí un ministerio significa ser expuesto por Dios. Dios te agarra y te expone delante de muchas personas para que el sueño de Dios, el de Él, no el mío, el de Él, se ejecute a través de ti. Sufrimos, sí, sufrimos, mira, nos cierran la puerta, nos sacan por los medios, nos juzgan, nos llaman de falso, y todas las personas que quieren dar una opinión o un concepto de ese hombre lo dan. Otros dicen, bueno, gloria a Dios porque Dios levantó a ese hombre con un ministerio, te dan la mano. Otros están esperando una debilidad o algo, un error para sepultarte. Y ser llamado por Dios es lo más hermoso que puede existir. Se sufre, sí se sufre, se padece, sí se padece, pero sabemos que al final vamos a tener una recompensa. Ahora, tomando en cuenta todo esto que dijo nuestro profeta, esto es lo que le queremos llevar a las personas que muchas veces ignoran lo que es tener un ministerio, lo que es estar a la cabeza de una iglesia, ser llamado pastor, ser llamado evangelista, ya que esto es una responsabilidad. Ahora te pregunto a ti, David, ¿cuál es esa responsabilidad que tú tienes al frente de un pueblo? La responsabilidad, primeramente, Dios me la pone en mi vida. Y tengo que ejecutar esa responsabilidad
conforme al ministerio que me ha dado. Pero en esta responsabilidad vamos a llevar mucho golpe en la vida. El ministerio que Dios lo entregó y la responsabilidad que Dios me da para yo ejecutarla. Si estoy frente a una iglesia, primero tengo que reconocer que la iglesia no me pertenece a mí, sino que le pertenece al Espíritu Santo. Y si yo reconozco que le pertenece al Espíritu Santo, voy a ser responsable conforme lo que el Espíritu Santo ha entregado a mi vida. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Hay algo aquí tremendo sobre el ministerio. Cuando Dios le entrega la responsabilidad al apóstol Pablo, él puede decir esto: sé vivir escasamente, sé pasar por tantas cosas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él pudo entender que la responsabilidad que él tenía no podía hacerlo solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Mira, es complejo el llevar un cargo de liderazgo, un cargo de ministro, porque muchos te van a poner los ojos, pero lamentablemente hay ojos que te ven de un lado y hay otros ojos que te ven de otro lado. Unos ojos que te ven una parte y otros ojos que te ven una parte. Piensa la parte mala, la parte buena. Porque nosotros tenemos defectos. Ningún ministro es perfecto, pero estamos buscando la perfección en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder ser ejemplo a un pueblo que viene detrás de nosotros, a un pueblo que está siendo formado. Y aquí por el cual se está presentando este congreso, creyendo que Dios va a hablar por medio de estos grandes ministros que van a exponer la palabra, que van a exponer sus vivencias para guiar y ayudar a muchas personas que están en ese momento difícil, que necesitan esa palabra de aliento, esa palabra que los va a motivar a seguir avanzando, que sin importar cuánto lo han señalado, sin importar la necesidad, le decimos a la necesidad cuán grande es nuestro Dios que nos respalda. Por eso Josué, cuando Moisés, Dios iba adelante, pero cuando Josué tuvo que avanzar para poder llevar el respaldo de Dios. Y así estamos en estos tiempos. Dios nos respalda, pero tenemos que avanzar, creyendo en la palabra que Él nos dio, creyendo que la visión fue dada de Él y sabiendo exactamente que fue el que nos la dio. Ahora bien, fíjense algo importante que se gestó en cuanto a la pregunta. Y hay una cosa que hay que entender, y es los ministerios. Cuando Dios te entrega un ministerio, ¿cuál es la responsabilidad que tiene ese ministerio? Y la primera, y es mi opinión personal y quiero saber la de ustedes, la primera responsabilidad que yo creo que debe tener un ministerio es prepararse para luego ejercer. ¿Qué pasa hoy día? Que mucha gente Dios le habla, que tiene un ministerio, y esta gente quiere sobrepasar al pastor. Y esta gente quiere decir, no, Dios me entregó un ministerio a mí y no estoy bajo sujeción en absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque ya Dios me entregó un ministerio. Yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy maestro, yo soy evangelista. Entonces, ahora, como Dios me entregó este ministerio, entonces ahora yo no me sujeto absolutamente a nadie. Y yo creo que ahí ha habido un gran error de hoy día, de muchos cristianos. O había un gran error hoy día, es que Dios sí quiere usarte en un ministerio, pero a ti te faltó preparación. ¿Qué opina usted de eso, Pastor Alfredo? Oye, esto se pone bueno, ¿vale? Esto se pone bueno porque en verdad en el pueblo de Dios, en el pueblo que nosotros dirigimos día a día, esto se ve a diario. Personas en el cual llegan, dicen, soy evangelista, y quieren llamar la atención, toda la atención del pueblo, y es un error. Tú podrás ser evangelista, podrás ser profeta, podrás ser maestro, si no tienes sujeción al hombre que Dios puso al frente tuyo, esos 3 ministerios que están allí van a ser engavetados. Y tú dirás, ¿engavetado por qué? Si no vas a ser exhibido por Dios. Vas a luchar siempre contra la corriente. Amén. Porque ellos quieren siempre, ese es el beneficio. Pero en medio de un ministerio, unos sufren,
traición, uno sufre engaño, uno sufre tantas cosas que se le levantan en un ministerio a uno, que Dios está con uno. Uno no va al pueblo, uno va a Dios, clama a Dios y la fortaleza viene del O cielo. sea, ellos quieren el beneficio sin sacrificio. Eso es lo que está pasando hoy día. Es la facilidad, y es a donde voy, y es parte de lo que usted está diciendo, Pastor Wilfredo. Es la facilidad donde la gente quiere obtener las cosas, la gente quiere obtener todo el beneficio que obtiene un ministerio sin sacrificar su vida, su carne, sin obtener un beneficio sin tener sacrificio. Y eso es lo que ha llevado hoy día a que muchos ministerios dados por Dios, escúchame bien esto, muchos ministerios dados por Dios no estén donde Dios quiere ponerlo. Porque no hay. ¿Cuál es el primer sacrificio que tiene que tener un ministerio? Obediencia. Ese es el primer sacrificio que tiene, porque la Biblia dice que más vale la obediencia que muchos sacrificios. La primera cosa que usted tiene que tener es la obediencia. Si usted no obedece a su pastor, no obedece al que está por encima de usted, ¿cómo Dios va a poder usarlo a usted? Jamás va a obedecer a Dios. ¿Qué opina usted de todo esto, Pastor Víctor? Gloria a Dios. Una de las cosas que tenemos que entender, y yo que la iglesia, porque todos tenemos que entender, entonces va a ser una sabiduría, es que el llamado de Dios comienza es acerca de un llamado al hombre, a la mujer. Dice la palabra que a los que Él llamó, Él capacitó. O sea, Él nos llama a cada uno de nosotros de una manera especial, se presentó, se reveló a nuestra vida, nos hizo un llamado a servirle primeramente. Y dice, a lo que Él llamó, Él capacitó. O sea, en ese proceso de capacitación es donde nosotros vamos comprendiendo cuál es el ministerio que nos corresponde. ¿Cuál es el ministerio que cada uno tenemos? En ningún momento, por ejemplo, en mi caso, Dios me llamó a servirle, a trabajar. Y en el camino se fue dando y fue viendo cómo Dios fue capacitando mi vida. Ahora puedo entender, cuando antes yo ni siquiera me creía que era un pastor, ahora yo le entiendo. ¿Por qué? Porque Dios me hizo entender y me capacitó en esa área. ¿Para qué? Para pastorear, para sobrellevar gente, para ir direccionando gente, y para eso tenemos. Entonces, pero todo comienza en un llamado. Cuando la gente no entiende que el primero es el llamado de Dios a servirle. No, la gente cree que es el ministerio. No, primero es el llamado a nuestra vida, a servirle al Señor, y ahí vamos comprendiendo el ministerio. Ahora nosotros podemos decir, oye, porque como dijo el pastor Pablo, lo he recibido de Dios, lo hemos recibido de Dios. No porque nosotros en ningún momento buscamos. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca he buscado el hecho de ser pastor, pero Dios me ha ido encaminando y me ha ido enseñando. Ahora, una de las cosas que yo entiendo, que el hacer la voluntad de Dios me hace feliz. Cuando antes a lo mejor no nos hacía felices a nosotros, ahora nos hace feliz. Decía Jeremías podía decir, dice, este fuego quise soportarlo, pero este fuego ardía en mi vida, no pude aguantarlo, tuve que seguir predicando. Entonces ahí hay un fuego en nuestra vida, nos golpea, no importa, seguimos adelante, tanta problema, seguimos adelante porque hay un fuego. Tuvimos una experiencia con Dios, nos llamó, nos capacitó, y ahora podemos ver la gloria de Dios. Fíjense algo importante. Segundo sacrificio que tiene que tener el ministerio. No, lo primero, no hay bendición sin sacrificio. No hay ministerio sin sacrificio. El segundo sacrificio lo acaba de decir nuestro hermano Víctor. Muy bien. El servicio. Nadie quiere servir. Hay gente que no obedece, hay gente que no quiere servir. Todos los ministerios en la Biblia empezaron por servicio, sirviendo al hombre que Dios había puesto por encima de ellos. Ahí está el hermano Víctor dio una clave importante. Primero, si tú sirves a Dios, Él va a mostrar el ministerio que tiene para tu vida. Amén. Ese es el segundo sacrificio que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya el primero, obediencia. El segundo, servicio. Vamos a ver qué nos dice el profeta Abilio. Gloria a Dios. Cuando hablamos de los ministerios, una de las cosas que yo creo que caracteriza, una de las cosas que hace realidad un ministerio es la humildad, el servir. Cuando una persona quiere sobresalir, es una persona que está calificada para que Dios lo enseñe de otra forma. Vas a sufrir. En cambio, cuando nosotros fuimos llamados, aceptamos el ministerio, nosotros nos morimos
nuestra pasión es el altar, nuestra pasión es la actividad, porque es algo que la gente dirá que no se casa, ¿no? Pasan 20 años, 30 años. Yo voy sobre los 37 años y a mí me apasiona predicar. Me apasiona, pero de una forma tremenda. Y muchas veces, pero usted no se casa, no, es que mientras más lo hago, más me gusta. Es producto del ministerio. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? El fenómeno que está pasando hoy en día, que hay gente que no tiene ministerio, hermano. Y son gente que están procurando algo que no se les da, que no se le dio. Y quieren figurar que yo puedo, que yo creo, que yo siento las emociones. Y son personas que, entonces, cuando no son tomadas en cuenta en una iglesia, se van para otra iglesia y después salen y se van para otra iglesia. ¿Por qué? Porque un hombre de ministerio, de llamado, el pastor Víctor dijo que Dios lo capacita. La primera señal de un ministerio en un hombre y una mujer es que Dios te va a capacitar. ¿Cómo Dios te va a capacitar? Él te va a enseñar a esperar. Él te va a enseñar a moverte. Él te va a direccionar. Él te va a dar la sabiduría y la inteligencia para que tú camines con ese ministerio. ¿Me entiendes? Entonces, Dios no da nada y te va a tirar así. No, Dios te dio y te capacitó. Mira, una de las cosas que yo veo en el mundo espiritual es cuando Satanás se revela en el cielo. Satanás tenía un ministerio de adoración. Él mientras sirvió, mientras tuvo la cobertura de sujeción de Dios, él fue bendecido, Dios lo hizo perfecto en todo. Hasta que un día este ser se llenó de arrogancia y dijo, yo quiero ser como Dios. Eso es lo que pasa cuando la gente quiere ministrar en un lugar donde no tiene una legalidad. Si usted no es pastor, usted no puede pastorear. Si usted no es evangelista, usted no puede salir en un ministerio evangelístico. Si usted no es profeta, no se meta en ese asunto, porque usted va a sufrir. Si usted dice, no, esto no es de que yo quiera o de que yo corra, esto viene de Dios. Y a veces Dios agarra a la persona que para ti y para mí es la más insignificante. Es la que yo digo, no, yo lo quiero. A ese Dios lo agarró, a ese que tú decías que no servía, a ese vir que tú juzgaste. Hoy en día tiene un ministerio que Dios le dio. Entonces, el ministerio nos enseña a morir. Morimos nosotros para que resurja en nosotros la personalidad de Cristo. Y digamos como dijo el apóstol Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Les digo a toda la persona, espere su tiempo, espere su momento. Si usted tiene un ministerio, no se preocupe, que el que le llamó lo va a capacitar. Ahora, han tocado un tema muy importante que lo han nombrado todos. Un ministerio, una persona con ministerio ha padecido, ha sido traicionado, ha sido vituperado, ha sido perseguido. Ahora, muchos que están allí, que están arrancando lo que es tener un ministerio, un llamado, y ya saben cuál es. En tu experiencia, ¿qué otras consecuencias lleva a tener un ministerio? O sea, ¿qué otras consecuencias lleva a ser un pastor? ¿Qué consecuencias conlleva eso? Wow, mira, yo te diría que lleva muchas consecuencias. Lleva muchas consecuencias porque la Biblia nos enseña que tenemos que ser probados como el oro fino. Y aquel que no quiera ser probado como el oro fino, no califica. ¿Cómo se prueba el oro? ¿Cómo se refina el oro? Con fuego. Y queremos alcanzar el sueño sin pasar por el fuego. O sea, que el que tiene un ministerio tiene que sufrir. Al que Dios le entrega un ministerio tiene que ser vituperado, tiene que ser señalado. El que Dios le entrega un ministerio, su mejor amigo, el que tú crees que está contigo, te va a traicionar. Pero lo que me llama a mí la atención en todo esto es que el Espíritu Santo permanece fiel. Amén. Y nos ayuda. ¿Cuántas veces no hemos pasado nosotros por el ministerio, persecución, señalamiento? Y hemos llorado, nos hemos humillado delante de Dios, preguntándole a Dios, ¿por qué a mí me sucede esto? Y
yo he podido entender en este ministerio, a nosotros nos sucede eso porque los que vienen en el relevo de nosotros se lo tenemos que enseñar. Nosotros le tenemos que decir a ellos que fuimos escupidos, que fuimos traicionados, que fuimos vituperados, pero que ve el ejemplo de un gran hombre de Dios, el ejemplo de Cristo. Él se nos dio como ejemplo. Fue a la cruz sin abrir su boca. ¿Qué nos enseña el maestro en esto? Que debemos de hacer silencio y ir delante de su presencia a clamar el Abba Padre, y vamos a recibir la fortaleza del Espíritu Santo. Mucho eso. Hemos dicho que el que Dios llama, Dios capacita. Que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Al que Dios llama, Dios capacita. Mira, para mi hermano Luis Bolívar, y es, si Dios te llama y Dios es el que te capacita, ¿es necesario entonces yo estudiar? Claro que sí. Si nos vamos al apóstol Pablo, antes de ser Pablo, que se llama Saulo de Tarso. ¿Quién fue Saulo? Fue una persona adoctrinada, enseñada por un maestro como era Gamaliel. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en Pablo? Tenía enseñanza de la palabra, pero no tenía la revelación de Jesucristo. ¿Qué pasa? Cuando se unen las dos, la enseñanza más la revelación, es decir, lo que yo estudio, más lo que Dios me revela por medio de lo que yo estudio, por eso la palabra enseña, yo tengo que escudriñar. Porque en la palabra os parece que esta es la vida eterna. O sea, la palabra de Dios, al yo estudiarla, al yo escudriñarla, al buscar el significado de cada término. Eso es algo muy importante, manejar la terminología que se presenta en la Biblia. Para ser capacitado por Dios, tengo que poner de mi parte y avanzar. Porque si Él me llama con un ministerio, yo tengo que escudriñar qué es ese ministerio. Porque cuando yo empiezo una carrera universitaria, yo empiezo a indagar ¿a qué me lleva esa carrera universitaria? Muchas veces, algo que compartí con los jóvenes de la iglesia es que ¿cuántos años nos lleva sacar una carrera universitaria? Muchos me decían 5 años, 6 años. Pero ya vamos atrás. ¿Dónde empiezan nuestros estudios? En el inicial. 2 años de inicial, 5 años de básica, 5 años de bachillerato, van 12 años, más 5 años de una carrera universitaria, son 17 años. Entonces no podemos pretender que un ministerio se forme de un día a otro. Tiene que haber una preparación previa antes de ser exhibido como ministro. Como decían mis hermanos anteriormente, tenemos que empezar sirviendo. Porque con quien Jesucristo hizo uno de los primeros milagros fue con los servidores. Cuando convirtió el agua en las vasijas en vino. Entonces necesitamos aprender a servir, porque es el principio de todo ministerio. Porque cuando usted y yo predicamos la palabra y Dios se manifiesta como Él quiere hacerlo, estamos sirviendo a un pueblo que tiene una necesidad, bien sea espiritual, secular, física, mental, porque eso es tremendo. Somos capacitados en todas las áreas. Dios nos capacita en el ámbito secular, en el ámbito espiritual, nos capacita hasta en leyes cuando no somos abogados. Tenemos que aprender a diferenciar en cada una de esas cosas, aprender a guiar a una familia, aprender a guiar a otras personas, aprendiendo de los errores que nosotros cometimos, porque cometemos errores como hombres de Dios. Pero ¿qué pasa? Algo clave de un ministro o de un ministerio es que sabe a dónde ir. No va al vecino, no va al hermano del frente, va a Dios, va a la presencia de rodillas a humillarse. Y es algo que es muy poderoso. En ese momento que no hayamos a dónde ir, que estamos quebrantados, vamos a la presencia y desciende y nos da ese gozo. Se lleva toda aflicción, se lleva toda carga que viene a nosotros y Él nos dice: yo estoy contigo, eres mi hijo amado y contigo estoy hasta el día de mi vida, que llegue aquí. Hay un 4% a 5% según estudios de pastores que se han quitado la vida. Hay un 90% según estudios de hijos de pastores que no quieren absolutamente nada con Dios. Debido, y los estudios revelan que es debido a las persecuciones que sus padres, sus padres que son pastores, que son ministros del altar, tienen, y la persecución que tienen lo ha alejado a ellos. No quieren saber nada del ministerio, no quieren saber nada del evangelio, no quieren saber nada de Dios. Entonces, debido a esto, a todo este tipo de cosas, a los ataques continuos que se tienen en las redes sociales, que es fácil decir es un falso profeta, es fácil decir es un falso pastor, es fácil decir tú no eres nada. Muchas cosas fáciles decirlas por las redes sociales. Debido a todo este ataque, hay una cosa que se llama depresión. Y esto está atacando mucho
al ministerio, a los pastores hoy día. ¿Quién dice, de los que estamos acá, quién dice que la depresión es un demonio? Y de los que estamos acá, ¿quién cree que la depresión no es un demonio? ¿Alguien? Bueno, Aquí está, yo creo que sí es un demonio porque, o sea, ataca la vida de las personas, pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, la palabra del Señor nos dice: nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Hay cosas que afanan, que preocupan, y cuando habla la palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso habla es de que lo que nos puede hacer descanso en nuestra vida es la oración. Yo creo que cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios se mengua en la oración, le está dando un lugar al enemigo, le está abriendo la puerta muy grande al enemigo. Sabe que la palabra del Señor dice, Jesús se acercó a sus discípulos, los invitó a orar, vamos a orar aparte. Después que él regresó, después de una hora, les dijo: ustedes no han sido capaces de velar conmigo una hora siquiera. Y Jesús dice más adelante, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, la oración una hora es para no caer en tentación. Lo mínimo que usted debe orar para no caer en tentación es una hora. O sea, de ahí para allá es para que Dios haga milagros, para que Dios haga sanidades, para que Dios se glorifique de una manera especial. Y esto no solamente entre ministros. Yo me he quedado sorprendido en esto. Estuve viendo un video de artistas con depresión. Y no quiero decir nombre, artistas, o sea, de renombre, que los tengo aquí en el teléfono, canciones de ellos, ustedes los tienen en los teléfonos, canciones, y están cayendo en depresión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cae en el afán. Ven allá, aquí, le están abriendo una cabida del enemigo. Las cosas, este mundo, hay una presión. Usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resistencia. Dice la palabra: resistid al diablo. Temed a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo usted y yo resistimos al diablo? Si no es buscando a Dios, en la presencia de Dios. Buscando, pidiéndole al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas, porque una cosa es estar... quiero entrar aquí, mire. Quiero entrar aquí. Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. El primer amor no es una cosa, es una persona. Cuando usted ve en el libro de Éfeso comenzando, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y has podido soportar a los malos. Has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Pero dice después: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque ellos amaban la obra de Dios, pero no amaban al Dios de la obra. Por eso Dios dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay personas que se han ido y los problemas, la carga de la obra del Señor los ha sofocado, porque no entienden que esta obra es de Dios. Nosotros estamos haciendo un trabajo ministerial, estamos como servidores, pero esto le pertenece a Dios. Yo no tengo que creer que esto es mío. Y yo, mire, nadie, ningún hombre va a llevar esta carga, porque esta iglesia, o la iglesia de Cristo, le pertenece a Dios. Entonces, cuando nosotros amamos la obra, no vamos a aguantar, porque queremos hacer aquí, queremos hacer allá, hacemos aquí, cuando mi llamado es amar al Señor de la obra. Mi comunicación tiene que estar siempre con Él. Y ahí es donde está, que la gente están trabajando, están sirviendo, vienen los problemas, no aguantan. ¿Por qué? Y en un momento, pero dice, mira lo que dice ahí, para que usted vea. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por cuanto arrepiéntete. Si no van a arrepentirse, porque es pecado. Estaban trabajando en la obra, estaban sirviendo y estaban en pecado, porque los mandó a arrepentirse. Arrepiéntete y acuérdate de dónde has caído. Gente que se cayeron en la oración, en la búsqueda de Dios, en la relación con Dios. Recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y comienza las obras. ¿Cuáles obras? De lo que hacías antes. Busque a Dios, busque la presencia de Dios, deje esas cosas en segundo plano, porque nosotros tenemos que agarrarnos cada día de ese Dios, conectados con el Señor, que nosotros podemos. Entonces, cuando la gente se desconecta de Dios y se agarra de la obra, ahí es donde el enemigo, ay, ahí los tengo. Y nosotros, es una línea tan fina que hay veces como ministro podemos caer. Dios eso me lo reveló a mi vida, como es una línea tan fina que podemos estar trabajando en la obra todos los la palabra del Señor y no nos da tiempo. Y yo escuché a un ministerio, y voy a hacerlo públicamente aquí. Ministerio me dijo esto, un ministerio: ¿sabe qué?
vamos a estar tan ocupados, va a llegar el momento que vamos a estar tan ocupados predicando la palabra para aquí y para allá, que no vamos a tener tiempo ni de orar. Lo que me dijo, no vamos a tener tiempo ni de orar. Y yo veo a Jesús en la palabra del Señor, un hombre ocupado, el Dios ocupado, tan ocupado que sacaba tiempo para orar. ¿Dónde van a buscar? Estaba orando, buscando la presencia de Dios. Entonces, como él, después que pasó con ese ministerio, cayó. Después estuvo por ahí que se iba a quitar la vida. El diablo, ¿por qué? Porque no ven el primer principio en nuestras vidas, es a la humillación delante de Dios, a buscar a Dios en oración. Ellos mentalmente dicen, no puedo, no lo puedo lograr, y entra en la depresión porque permite que eso negativo le entre en su vida. Y si hablamos de negativo, vamos a llevarlo en el mundo espiritual, que tenemos guerra contra el espíritu de maldad, regiones celestes, y cuando les abrimos la puerta, ahí entra ese espíritu y hace como dijiste hace rato, lleva. ¿Qué me dice usted, Pastor Consuelo? Oye, mira, la Biblia dice una partitura de las Escrituras, resistencia. Sí se va a levantar Satanás. Sí se va a levantar. Eso no lo podemos eludir. Sí se va a levantar. Él va a querer señalarnos. Él va a querer hacernos creer que somos presa fácil para él establecer una depresión en nosotros. Amén. Pero su poderoso es cuidarnos y para librar. Amén. Usted hizo una reflexión donde dijo que 4% de los pastores se han quitado la vida. Yo digo que se han quitado la vida porque no han tenido la base que es Cristo Jesús. Porque si tienen la base que el que los llamó fue Cristo Jesús, el que estableció el ministerio en ellos fue Él, difícilmente se van a quitar la vida, difícilmente van a retroceder atrás, difícilmente se van a dejar alcanzar con la depresión, porque nuestra mirada tiene que estar plena y segura que vamos a ser galardonados juntamente con Él en el reino. Mira, mi hermano, cuando hablamos de la depresión, yo lo llevo a que es una persona que no está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús, que vino en un momento fuerte y fácilmente cayó. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en la palabra, es una persona que no fue preparada. Lamentablemente, lo que venimos hablando hace rato, hay personas que se autonombran con un ministerio, y el que se autonombra con un ministerio es difícil que tenga el respaldo de Dios. A lo mejor más adelante Dios lo vuelve a direccionar y lo encamina al verdadero ministerio que tenga esa persona. ¿Por qué? Al yo creer que soy algo y eso no está de parte de Dios, estoy luchando con mis fuerzas, no estoy luchando con el apoyo del Espíritu Santo, porque Dios es un Dios de orden, y cuando yo me salgo del orden de Dios, Dios permite que yo camine y que avance, para que yo entienda que no es mi voluntad, que es la voluntad de aquel que me llamó a servirle. Y la depresión, por falta de conocimiento, ¿qué hace el enemigo? Por cuanto el Espíritu Santo está en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Yo confesé a Cristo y el Espíritu Santo está en mí. ¿Qué pasa? El enemigo, por no poder entrar en mí, me empieza a tragar mi entorno. Empieza a ponerme trabas, pruebas, procesos. Y por no estar fundamentado en la palabra de Dios, por no recibir esa fuerza del Espíritu Santo por medio de la palabra, caigo en depresión. Me dijo que el enemigo me manipule la mente, y es donde le damos cabida a que el enemigo nos lleve a la muerte, porque nos toma tanto la mente, porque nosotros le damos la cabida, pero todo empieza de algo mental y se transmite al espiritual y trae consecuencias en el mundo natural. David dijo, Gonzalo, soy un hombre, en uno de los momentos más depresivos de su vida. Jesús, en el Getsemaní, dice que su sudor era como gotas de sangre. Una de las características principales de una agonía o una depresión que tiene un hombre o una mujer por dentro. ¿Qué me dice usted sobre esto, pastor? Profeta Julio. Gloria a Dios.
He escuchado sus respuestas, gloria a Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por ahí. Hemos vivido lo que es depresión. Y creo que cuando yo le digo al Señor, quítame la vida, es un síntoma de qué? De depresión. Que estoy en depresión. Quizás estos pastores que hoy se usan por los medios, pastores que fueron presidentes de fraternidades, pastores que tuvieron bajo su cobertura unas 2000 iglesias, pastores que estaban en un ministerio pudiente. No creo que estaban fuera de Cristo, creo que estaban fundamentados en Cristo. ¿A qué nos lleva esto? Cuando yo mismo confío en mi naturaleza, la depresión puede atacarme a mí cuando en la bendición. Imaginémonos que en esta tarde nos bendigan y se cambie radicalmente el estatus económico y subamos, vernos, tremendo carro, tremenda casa, tremenda empresa, la iglesia full. En ese momento nosotros como que nos convertimos en ministros selectivos. Nos llenamos de orgullo, de arrogancia. Y cuando perdemos todo eso en un momento, de repente no soportamos descender. Y mucha gente que estuvo allá arriba, y un momento que por él mismo perdió todo, se deprimen y empiezan a dudar de Dios. Cuando tú tienes un sueño, yo tengo un sueño, y por años tú le estás orando a Dios por un sueño, y están pasando los años, y el sueño, tu sueño todavía Dios no lo ha ejecutado, pero ves un hermano que está al lado tuyo, que tiene 3 años en un ministerio y empieza a florecer. Tú tienes 20 años con una iglesia de 50 personas, viene un ministerio joven de 3 años y se montan 350 personas. Dios te dijo a ti que tú ibas a tener una iglesia grande, pero está uno por aquí que está cosechando una bendición. Y eso muchas veces, si tú no, en una vida en comunión con Dios y confiando en Dios primeramente, eso te deprime. Y eso, la depresión, lo primero que va a ocasionar es una puerta que se abre, que lo primero que va a tratar de matar es mi relación con Dios. Que yo empiece a dudar de Dios, que yo empiece a dudar de lo que Él me dijo a mí. Y entonces yo me enfoque y vea a otro y diga, bueno, Señor, parece ser que usted, Dios, hace excepción de personas porque está bendiciendo a aquel y yo estoy esperando y yo no he recibido nada de lo que tú me dijiste. Son trampas, son saetas que usa el diablo para tratar de minarme. Y si él logra minar esa área en mi vida, yo empiezo a sentir un resentimiento con Dios. Y cuando empiezo a resentir un resentimiento con Dios, el enemigo puede llenar mi mente, hasta la vida me la voy a quitar. Porque cuando yo pierdo mi confianza y empiezo a pelear con Dios, a reclamarle a Dios y no entiendo para qué Dios está permitiendo esto en mi vida, para qué Dios me está pasando por este desierto, debe ser para algo más grande, pero no lo estoy entendiendo. Quizás el que tiene 3 años alcanzó 350 personas, pero la bendición que Dios tiene en mí son de miles. Entonces Dios está capacitándome. Si yo no pude resistir ese espíritu de envidia, si yo no resistir que otro ministerio hoy esté bendecido y esté prosperado porque Dios le ha placido hacerlo, cuando yo entiendo que es Dios, yo bendigo ese ministerio. Yo no pregunto por qué estás bendiciendo a mi hermano Víctor y a mí no, porque estás bendiciendo al hermano Wilfredo y a mí no. No, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces cuando yo entiendo para qué, comenzaste con Víctor, es porque mi bendición está cerca. Comenzaste con Wilfredo porque la mía está cerca y yo empiezo a bendecirlo. Es muy distinto, pero la depresión es una puerta que yo abro al diablo. Me deprimo con mi pensamiento y le voy dando lugar al diablo y el diablo envía un espíritu de muerte. Un espíritu de muerte. Lo primero que el diablo va a tratar de matar cuando yo abro la puerta son mis sueños, mi relación. Me va a llenar de amargura, de resentimiento. Va a ser un trabajo espiritual de años hasta que llegue un momento y yo no crea más.
Y que me digas, así te dice el Espíritu Santo. Mi mente empieza a claudicar. Y no entiendo de qué di lugar. Y muchas veces, siendo el hombre usado en los prodigios, siendo el hombre usado en los milagros, siendo el hombre que se fundamentó en Cristo, vengo a perder la vida. Nosotros que estamos aquí hoy sentados en todo nuestro largo ministerio, nos hemos deprimido. Y aquel que le ha dicho a Dios, llévame, ¿cuánto le cuesta después quitarse la vida? Ya dio un síntoma de que está deprimido. Ya anda buscando que Dios lo mate. Dios no te va a matar, porque Dios no es un criminal. Y tiempo va a llegar y Él te va a llevar. Entonces tú no puedes en un momento de depresión pedir a Dios que te quite la vida, porque Dios no es un asesino. En cambio, esa ya es una inclinación a que algo anda mal en ti. Y muchas veces necesitamos también acercarnos, hablar con ministros que hayan pasado por ahí. Ministros, mira, estoy viviendo esto, ayúdame. Y muchas veces por esa falta de buscar una ayuda, una palabra, por orgulloso, por arrogante, por creer que no la sabemos todas, el diablo termina un plan. Satanás puede esperar por una persona 40 años, hermano. Satanás puede esperar por usted 30 años si usted está vivo. Satanás puede esperar los años que espere, pero es verdad, buscando esa aventura para ejecutar el plan que durante 37, 40 años maquinó en contra suya. Entonces la Biblia dice que no podemos ignorar la maquinación de él. Yo a veces cuando veo esto de estos pastores, a mí eso me duele. Y no juzgo, yo me quedo callado, hermano. Y mayormente digo, Señor, ayúdame a mí. Este es un síntoma que tú me estás dando, Espíritu Santo. Que yo tengo la pila con el que me está versando. Guárdame a mí. No, que no estaba fundamentado. Usted conoció la vida de ese hombre. Usted caminó con ese hombre. Hermano, hay guerras de guerra. Y hay batallas de batalla. Muchos hombres de Dios desearon morirse en un proceso que Dios había preparado para él. Mátame, yo no quiero seguir más aquí. No, ¿quién aguanta esto? Pero Dios nos ayude a nosotros a mantenernos firmes, pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Porque en esto, el que nos puede salvar a nosotros de toda embestida del diablo, de todo demonio, de todo principado, de toda hueste, es el Espíritu Santo que levanta bandera por nosotros. Amén. Bueno, espero que este contenido haya sido de bendición para todos ustedes. Aquí hemos visto pequeñas vivencias de lo que cada uno de estos ministerios ha vivido y ha pasado por ellos. Espero que sirva de ejemplo para aquellos que están comenzando y están empezando a caminar en estos caminos tan hermosos que es de servir al Señor. Estos pequeños ejemplos les sirvan de base y de fundamento para que entiendan que vamos a sufrir, que vamos a ser traicionados, que a pesar de muchas circunstancias que se nos van a presentar en la vida, el que nos da fuerza es uno y se llama Dios, el que nos dio nuestro ministerio y el que nos llamó a hacer la obra de Él. Bueno, sin más que añadir, quiero darles las gracias, muchas bendiciones. Les invito a suscribirse a nuestro canal, le den like a este contenido y espero que haya sido de beneficio y de bendición para todos ustedes.